Pues bien, vamos a iniciar nuestra preparación para la Eucaristía de este próximo domingo, que ya es el segundo domingo de Cuaresma. Siempre en la Cuaresma, incluso aunque haya la diferencia de estar leyendo el Evangelio de Marcos, de Mateo o de Lucas, en diferente orden, pues, pero siempre vamos a tener estos pasajes en, porque gozamos de que los tres evangelios que llamamos sinópticos pues poseen esta narración de estos dos eventos: el misterio de las tentaciones en el desierto, eh, como lo vimos el domingo pasado, y el misterio de lo que llamamos la transfiguración, ¿sí? Y aunque cada uno, vuelvo a repetir, tiene diferentes matices y enfoques, pues nos llevan en este diálogo, nos llevan a descubrir pues la profundidad de lo que Dios nos quiere revelar. Bien, pues te saludo con mucho gusto y vamos a prepararnos, vamos a iniciar nuestra lectura. Entonces estamos en el Evangelio de Lucas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues ahora estos domingos, pues las lecturas están dirigidas al Evangelio. Entonces, todas, tanto el Salmo, la primera lectura e incluso la segunda lectura. Entonces, cada una de ellas nos pueden ayudar un poquitito más a profundizar el Evangelio. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Sin embargo, la primera lectura también es muy rica el día de hoy, y el Salmo junto con la segunda lectura son muy ricas, que cada uno pudiéramos pasar aquí en este mismo tiempo juntos explicándolo, profundizándolo. Vamos a dar la lectura atenta a este Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. Ya veo que se están sumando cada vez más, y con mucho gusto tomamos nuestra Biblia y vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, del 28 al 36. Vamos a leerlo desde nuestras Biblias. Dice en esta traducción: Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y los dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido. Escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo este tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Bien, esta es la lectura del Evangelio que vamos a meditar en este momento. Vamos a profundizar, y ciertamente en este contexto, como algunos me están escribiendo, de orar por la situación que estamos viviendo específicamente de Rusia y Ucrania, y vamos a verlo a la luz de ello también, a través de estas guerras que se hacen
pues una señal de que el Evangelio de Jesús necesita seguirse proclamando porque el Evangelio de Jesús aún no se ha escuchado o si se ha escuchado, no se está viviendo, ¿verdad? Y con todas sus dificultades. Bien, bien, en medio de este pequeño, centrarlo en el contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Y siendo muy conscientes de esta experiencia, vamos a meditarlo. Lo primero que quisiera mirar aquí es que el texto bíblico, el texto que vamos a leer en la liturgia, eh, no tiene una cosita que comienza, eh, no toma en cuenta el texto anterior, ¿sí? Va a iniciar, de hecho, va a decir que iniciemos en el 28b, dice así, lo cual sería, en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. No contiene lo de los 8 días después de decir, y los 8 días y después no contiene que después de haber dicho esto. Bien, esto para los que estamos aquí leyendo la palabra de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha dicho antes? Después de que dijo esto, y 8 días después de eso, viene esto. Bueno, lo primero que está diciendo es el anuncio de su pasión. Esto lo que antecede es primero la confesión de Pedro, que la conocemos, eh, en la versión, en el relato de Lucas, de quién dice la gente que soy yo y ustedes quién dice que soy yo. Y aquí en esta ocasión pero ustedes les preguntó quién dice que soy yo, y Pedro tomando la palabra respondió, tú eres el Mesías de Dios, ¿verdad? En esta versión de Lucas. Y después va a anunciar su, su pasión, el primer anuncio de su pasión, y va a anunciar las condiciones para seguir a Jesús. Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Y hará una comparación de qué le servirá al hombre ganar la vida entera si pierde su alma. En fin, esto es lo que Jesús en este contexto dice que después de haber dicho esto, 8 días después. ¿Por qué dice 8 días después? Eh, eh, Recordemos que en el ámbito hebreo, el 8 es muy importante porque va a hablar así como generalmente hablamos los mexicanos en 8 días, te veo, que va a incluir los días. Entonces, estamos hablando del domingo, del día del Señor. Y va a decir, y 8 días después, ¿verdad? Se apareció el Señor en la resurrección. Esta es la importancia de significar los 8 días, ¿verdad? Que estamos hablando del día del Señor. Entonces, Lucas nos está hablando que este acontecimiento eh, insinúa que fue hecho en el día del Señor, en el domingo, ¿verdad? Y entonces esto le da mucho más auge a nuestra Eucaristía, porque en la Eucaristía vemos ese milagro, esa manifestación de Dios enfrente de nosotros, ¿verdad? Como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan, que sería como Jesús y Moisés y Elías, que es el Antiguo Testamento, y Jesús, el Nuevo Testamento, conversan mutuamente, ¿verdad? Y de ahí viene el resplandor de nuestros rostros, es decir, de entender, bien, ese compartir de la vida. ¿Y qué comparten? ¿Qué compartimos el domingo en cada Eucaristía? El Evangelio de hoy nos dice qué es de lo que hablaban, ¿sí? Y es el único Evangelio que nos dice de qué hablaban. En, tanto, tanto nuestra traducción de nuestra Biblia, tanto como la traducción del texto que vamos a leer, nos alejan un poquitito de la palabra, vamos a decirlo, y del acontecimiento, pero en el contexto se puede entender. Dice, y hablaban en el texto litúrgico, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Y en nuestro texto de la Biblia dice que dice, hablaban eh, de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Hablaban de la partida de Jesús, del irse de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Muy bien. La palabra en griego es que dice que hablaban del éxodo
que se llevaría a cabo en Jerusalén. Y es que esta lectura de la transfiguración tiene un vínculo muy estrecho con el Éxodo. Y de ahí me gustaría ir un poquito de regreso, ustedes me permiten, a ir a la primera lectura para entender esto, ¿sí? Eh, También nuestro texto litúrgico tiene esa limitación, porque si bien es otro acontecimiento maravilloso en el capítulo 15 del Génesis, el texto litúrgico nos pide brincar unos versículos muy importantes que los vamos a leer y vamos a mirar cómo dentro de este pasaje se habla del Éxodo. Y vamos a dar lectura, dice 15 del versículo 5. Dice, luego lo llevó afuera y continuó, estamos hablando de que Dios llevó a Abraham, lo llevó afuera y continuó diciéndole, miras al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaban sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor y una densa oscuridad. ¿Sí? Aquí es donde se brinca hacia el versículo 17. Pero vamos a leerle lo que sigue. Dice, el Señor le dijo, tienes que saber que tus descendientes, aquí viene el Éxodo, emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará y después saldrán cargados de riquezas. Tú, en cambio, irás a la paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una feliz vejez. Solo a la cuarta generación de tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Entonces, esa es la parte que se salta del texto litúrgico y que ahorita vamos a regresar. Cuando se puso el sol y estuvo oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo, yo he dado esta tierra a tu descendencia desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos sacar de estos dos elementos? El primer elemento que me gustaría que volviera a checar y que lo he dicho en el curso pequeño para leer la Biblia, que está en la introducción a la Biblia, pues habla de cuando le llama a Abraham, Dios le llama y le dice, sal, ¿verdad? Miras al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Y dice aquí la palabra, Abraham creyó. Y hemos analizado que, que precisamente porque tanto en el versículo 12 como en el versículo 17, dice que el sol se pone, es decir, que el sol apenas va cayendo, lo cual significa que cuando Dios invita a Abraham a salir de su tienda, hay pleno sol. Entonces por eso le dice, mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Abraham no las puede ver, pero sabe que están allí. Y entonces por eso dice el texto, y Abraham creyó. Entonces esto lo retomamos, ¿verdad? Lo retomamos porque lo dejamos aquí guardadito para volverlo a tomar después. Y después vamos a ver cómo dice que cuando al ponerse el sol cayó un profundo sueño y le invadió un gran temor, una densa oscuridad. Y este es como cuando dice el texto en el Evangelio de la Transfiguración, ¿verdad? Que mientras hablaba una nube los cubrió con su sombra y entrar a ella los discípulos se llenaron de temor, ¿verdad? Es la misma reacción que está pasando a Abraham.
¿sí? Y recordemos que en el Antiguo Testamento, la oscuridad, la nube, el fuego, son manifestaciones de que Dios está presente. En el, en el, en la lectura de la primera lectura del Génesis, dice que, que cuando se puso el sol y estuvo oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. ¿Qué significa este pasar con este horno humeante, verdad? Este antorcha encendida, pasar en medio de los animales. Bueno, pues aunque no está aquí explícito, implícitamente en el Antiguo Testamento se entendía que al hacer el pacto, hacer la alianza y poner esos animales descuartizados, la persona debería de atravesar las personas que estaban haciendo el pacto. ¿Y qué significaba ese pasar? Es decir, que si no cumplo esta alianza que estoy haciendo contigo, porque es una alianza, me está haciendo pariente contigo, me está haciendo que confíe en ti, ¿sí? Que pueda que pueda poner toda mi vida a mi disposición en ti, que esto de los animales ser partidos en dos, que esto me suceda a mí. Es decir, que está invocando pues que yo me muera, ¿sí? Como decimos muy de manera, que me parta un rayo si esto no sucede, ¿verdad? Entonces es lo que está haciendo. Aquí el misterio es que es Dios mismo el que atraviesa, porque como hemos repetido, dice, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales, que hemos repetido, que es la manifestación, los signos visibles de la presencia de Dios. Entonces es Dios quien mismo pasa en medio de esta antorcha, de estos dos animales. Eh, Como les decía, esto de alguna manera entramos al misterio, ¿verdad? Porque Dios está prácticamente invocando, ¿verdad? Invocando la muerte sobre él, ¿verdad? Que invoca la maldición de la muerte si él no cumple sus promesas, ¿verdad? Y aunque este es un gran misterio, de alguna manera, en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3:13, pues mismo va a decir San Pablo que Dios, ¿verdad? Se ha hecho maldición por nosotros, va a decir eso, ¿verdad? Se ha hecho maldición por nosotros. Es decir, que Dios va hasta el extremo para mostrarnos su fidelidad y su amor por cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando los discípulos pueden vacilar, les muestra su gloria. Va hasta el extremo, ¿sí? Va hasta el extremo. Y esta es la parte que otra vez nos hace juntar con el Evangelio. Y entonces dice que mientras Jesús oraba, ¿sí? Mientras Jesús oraba, este, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y entonces aparecieron dos hombres revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús o del éxodo de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. ¿Sí? Y después, aunque esto no está aquí, de alguna manera doy algunos elementos más de una manera sencilla, esto nos habla también de que el Éxodo siempre tiene una cena pascual, ¿sí? Siempre tiene una cena pascual. Entonces, este, esta salida, esta liberación de la esclavitud, ¿verdad? Ahora va a ser una liberación del pecado. Entonces, Jesús, a través de su muerte, es sacado de Jerusalén, físicamente sacado y crucificado a las afueras en otra montaña, ¿sí? En otra montaña, y eso también tiene un pequeño paralelo con la montaña de la Transfiguración, y donde Jesús en la montaña de la crucifixión también está orando, como hoy lo vemos orando, y ahí viene, en medio de, ese es el cordero, la sangre del cordero anticipada que cubre nuestros pecados, que cubre que la maldición no caiga sobre nosotros. Y hay una comida anticipada, que es la cena, la cena que comieron los dos padres, ¿verdad? Y es la última cena, en donde precisamente repiten ese mismo rito.
En fin, todos esos elementos van en conjunto ahí con nosotros. La liturgia, las oraciones de la liturgia, me gustaría ir como concluyendo, las oraciones de la liturgia, especialmente la oración colecta y el prefacio, los voy a dar lectura, anuncian de este modo, de una manera muy, muy hermosa, como que clarifican, ¿verdad? O especifican de una manera más concreta lo que la iglesia quiere. Dice la oración colecta: Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Y en el prefacio va a decir: porque él mismo, después de anunciar su muerte a sus discípulos, el texto sí recoge todo el contexto, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. ¿Sí? Estos textos resumen y amarran todo lo que la iglesia nos quiere decir, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Entonces, este texto está puesto allí y en nuestro camino inicial de la cuaresma, y que esta manifestación fue puesta en el camino también inicial de los discípulos para animarles a qué, a tomar su cruz, a tomar su cruz. La cuaresma, a veces para algunas personas, como decía en la homilía anterior, ha dejado de tener la fuerza, ha dejado de tener la fuerza que ahora se tiene, del cual la iglesia pretende. Algún sacerdote por ahí me decía: pues yo cuando era chiquillo hacía penitencias muy grandes y no entendía el significado. Y dice, y hoy parecía ser que ya entiendo su significado, pero ya me cuesta trabajo hacer las penitencias. Eh, este, y yo creo que esta es como a veces la contradicción de nosotros los seres humanos. También yo recuerdo que cuando era niño, pues no se cocinaba, que éramos muy estrictos en esto, ¿no? Y en las penitencias, y por ejemplo, en mi caso siempre me decían: no, pues no va a comer dulce, ¿verdad? Y no ve la tele. Y obviamente, pues para ese tiempo, pues un niño que solamente le daban una hora de televisión, pues era bastante. Y los dulces, pues que eran de alguna manera, pues era un niño, ¿verdad? Este, y luego teníamos que ir a confesarnos, teníamos que acudir al Via Crucis, etcétera, tantas cosas que se hacían tan bonitas, pero faltaba como el significado. ¿Para qué todas estas privaciones? ¿Para qué todo esto? Bueno, y es como lo hemos venido especificando, que es para que Dios pueda entrar en mi interior, en mi corazón, y reviva a través de estas prácticas piadosas, ¿verdad? Haga su trabajo de salvación en mí. Es para una transformación. Algunas personas dicen: Padre, pero yo vivo en una contradicción, yo ahorita no puedo hacer penitencia, yo ahorita no puedo hacer ayuno, porque no estoy viviendo el Evangelio. Bueno, ¿quién está viviendo el Evangelio? Hablábamos del contexto de la guerra, que todos estamos en la misma lucha. Sin embargo, cuando a veces, y esto yo lo digo desde mi propia experiencia, a veces no se puede ser fiel en cosas muy grandes, ¿verdad? ¿Y por qué no ser fiel en las cosas pequeñas? ¿Por qué no ser fiel en estas pequeñas privaciones que nos hacemos para que allí comience? Es como, si no le podemos abrir a Dios el corazón totalmente, por lo menos craquearlo, ¿no? Por lo menos que se rompa tantito, que haya una abertura para que haya posibilidades de que ahí entre la acción salvífica de Dios. Pero mirar de frente la cruz siempre nos dará miedo. Mirar de frente a la cruz siempre nos dará miedo, y es importante mirar la resurrección, como dicen los de la dieta, por decirlo así. No pienses en la privación cuando alguien está queriendo bajar de peso. No pienses: ¡ay, qué deliciosa torta! No me la voy a comer. O qué deliciosa pizza, no me la voy a comer. Piensa mejor: quiero. No pienses en lo que te estás negándote, sino piensa en lo que quieres. En el fondo, quiero un cuerpo más delineado, quiero bajar de peso, le doy un sí a algo más grande, y este sí, esta fuerza del sí, me puede ayudar a decirle no a esta torta.
¿sí? Por eso la segunda lectura va a decir de alguna manera y nos recuerda que nosotros somos ciudadanos, ¿sí? Somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Va a decir que somos ciudadanos y que nuestros cuerpos van a ser transformados. Entonces sí es importante, dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Y es precisamente entonces esta, esta es la luz que nos ayuda a caminar. A mí algo para concluir el día de hoy que me ayuda mucho es mirar la vida de los santos. En este tiempo me gusta mucho incluso ver algunas películas o leer algunos libros sobre testimonios de los santos. Mirar que ese ser humano al entregarse y ver todo lo que vivió y cómo lo superó, a mí me da fuerza para decir, sí se puede vivir una vida más santa. No puedo quedarme conforme aquí en mi vida, sino en lo que estoy en este momento. Lo amo, abrazo mis limitaciones y abrazo todo lo que voy haciendo, pero abrazo los de hoy, pero camino hacia adelante. Y por eso esta imagen de los discípulos que se están durmiendo, en primer lugar, es muy normal porque Jesús dice continuamente, Lucas va a decir que Jesús pasaba toda la noche orando. Y entonces, eh, pues voy a poner un ejemplo, es como cuando hay dos personas que están tomando y pueden pasarse toda la noche tomando y platicando, y alguien que no está tomando y que está nomás con ellos, se va a cansar, se va a aburrir. Esto lo pongo no porque sea bueno o sea malo, lo pongo en el sentido de que cuando hay una amistad, cuando hay una relación viva, profunda, que se quiere tener uno al otro, como Jesús está hablando con su Padre, se puede pasar uno toda la noche hablando porque eh, está ese espíritu de amor que se está alimentando, que permite que incluso cansado puedas continuar. Sin embargo, los discípulos no tienen esa relación y nadie la va a tener, de que tiene el Hijo con su Padre. Por eso va a decir, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Es decir, escuchen que el camino de la cruz los va a llevar a la resurrección. Pero ese gozo que tiene Jesús, obviamente no lo tienen los discípulos y entonces están muertos de sueños. Pero dice el texto que cuando despiertan, ¿verdad? Se ponen muy despiertos y ven la gloria de Dios. Asimismo, a veces en nuestra vida estamos ya muy cansados por el sueño, nuestros cuerpos nos pesan hasta por el pecado y es importante este tiempo de Cuaresma como respirar, revivir, estar totalmente en conciencia. ¿Para qué? Con nuestros esfuerzos cuaresmales, con nuestras privaciones, ¿para qué? Para poder mirar un poco el rostro de Jesús transfigurado. Y este rostro de Jesús transfigurado siempre va a ser la Eucaristía mientras estemos aquí en la tierra. Bien, pues muchas gracias. Ojalá que esta cuaresma pues nos sirva para darnos ánimo en cualquier situación que estemos, como esta situación de Rusia y Ucrania, cualquier enfermedad, cualquier problema, sepamos que Dios nos espera desde para poder caminar el camino de la cruz con Él, para poder resucitar. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones.